Ya inicia Hablemos de Obesidad y Salud. Entrevistas, mensajes, historias de vida, reportajes, recomendaciones y mucho más. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias por seguir en compañía de este programa que tenemos hoy. Muchísimo para poder ofrecerles. Gracias a las personas que se vienen uniendo, que están en redes sociales, que han compartido alguno de nuestros programas. Y esto es Hablemos de Obesidad y Salud. Y con ALCO. Y también agradecemos a Novo Nordisk. Gracias a ellos estamos acá al aire. Arturo, ¿qué tal? Hola Adriana, ¿cómo estás? Gracias a usted que nos acompaña una vez más en nuestro programa, invitándole también para que sigan nuestras redes sociales. Aparecemos como Hablemos de Obesidad y Salud en Facebook, en Instagram aparecemos como Obesidad y Salud CR y nuestro canal de YouTube, donde usted va a poder ver todos los programas que hemos emitido desde el 6 de enero del año 2018. Búsquelo por ahí, suscríbase, Hablemos de Obesidad y Salud. Una de las consultas que más nos llegan acá a nuestro programa es sobre consejos de nutrición. Aquí tenemos el de esta semana. Que lastimosamente hay muchas personas recetando dietas que no son profesionales en nutrición, entonces hay que tener cuidado con eso. Incluso pues hay personas que lo que tienen es un negocio y no se preocupan, ¿verdad? Tanto por la persona, por generarle hábitos. Entonces, importante que evalúe si padece alguna enfermedad, que le pregunte qué es lo que come durante el día, cuánto es lo que come, si hace, si no hace ejercicio, si tiene algún problema gastrointestinal o alguna enfermedad de fondo. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta. Entonces, por ejemplo, yo en mi caso, cuando evalúo personas así que quieren perder peso, entonces lo que vemos es eso. Generalmente siempre es bueno comenzar con una alimentación que sea balanceada. Balanceado quiere decir que incluya todos los 5 grupos de alimentos. Muchas veces se satanizan las harinas y no, los carbohidratos también son importantes. También es importante que incluya las frutas, vegetales, un poquito de grasitas buenas, también un poquito tal vez, ahí sí lo que podríamos evitar serían los azúcares. Yo soy muy de que no me gusta poner lista de alimentos prohibidos, permitidos, porque muchas veces cuando decimos que un alimento es prohibido, entonces más ganas me dan de comerlo. Entonces, al final no hay alimento prohibido, permitido, porque lo más importante es la frecuencia y la cantidad que yo me coma. Dentro de las historias que tenemos acá en Hablemos de Obesidad y Salud, nos vamos a recordar una que es impactante y que queremos compartirla. Si quiere ver toda la entrevista, puede irse, ya mismo lo invitamos a nuestro canal de YouTube para que la puedan disfrutar por completo. De momento vamos a ver un extracto de ella para que vean que esta es una de las historias que han impactado y que siguen vigentes acá en nuestro programa. Hace año y medio, porque yo fue hace año y medio que me operé, yo veo cómo me tratan a mí y cómo tratan a otras personas. Y eso es duro. Eso es duro que tú llegues a un sitio y tengas, por ejemplo, un avión, una cosa tan sencilla como un avión, tengas que pedir una extensión para tú abrocharte el cinturón. Yo siempre pedía ventana, porque en la ventana yo no molestaba a nadie. Porque si iba del lado, en el centro era imposible, iba a molestar a las 2 personas que venían al lado mío. Y si iba en el pasillo, también iba a molestar a la gente que pasaba por el pasillo y el que estaba al lado. Entonces son cosas que te van marcando. Me acuerdo una vez, venía a un viaje y se ha sentado un señor borracho, muy simpático, por cierto, un colombiano, y empezó a hablar conmigo. El tipo era muy platicador. Y él me decía, pero ¿por qué tú estás tan gordo?
¿por qué tú te dejaste poner así? Pero, o sea, él iba gritando, porque estábamos bien borrachos, él iba gritando en el avión. Y todo el mundo volvía a ver y yo me sentía, o sea, miserable. Pero ¿por qué tú te dejaste poner tan gordo? Mira, cómo tú estás, parece un puerco. Son cosas que la gente, tal vez la gente se ríe y la gente se la toma a broma, pero son cosas que lastiman. Y cuando hay una persona con sobrepeso, la gente de una vez lo tacha en perezosa, en vaga, en incompetente. O sea, todo eso cuenta. A la hora de que tú haces algo, la gente no ve tu capacidad en cierta área. Ve cómo tú te ves. Y eso es muy doloroso, que el mundo, la gente juzga al otro por cómo se vea, no por cómo es, ni qué haga, ni cómo es como persona. Mi tipo de carácter, yo soy muy solitario. Siempre me ha gustado mucho estar como aparte, pero gracias a Dios en el grupo que yo trabajo, que tengo ya casi 10 años trabajando, no existe eso. Nosotros vacilamos mucho, hay 3 grupos, están la gerencia, o sea, el artista con su gente que trabaja alrededor, están los técnicos, que nosotros decimos los broncos, que es un grupo súper alegre, y estamos los gusanos, que somos los músicos. Entonces los gusanos siempre andamos juntos, y de vez en cuando nos juntamos con los broncos, que son los técnicos. Pero nunca ha habido como ese, al menos en mi grupo, nunca he sentido una discriminación. Obviamente hay bromas, hay cosas pesadas, que uno las soporta. Pero por ejemplo, mira, una cosa muy graciosa. Hace unos meses estamos en una prueba de sonido y está Juan Luis cantando y de repente Juan Luis manda para el grupo y le dice al ingeniero de sala, dice, amable, ¿qué es lo que pasa con la trompeta? Y entonces él le contesta de la consola, le dice, que no, ¿qué pasa de qué? Sí, ¿qué pasa con la trompeta? Y todo el mundo sabe que algo está pasando. Y él dice, es que soy yo muy flaca la trompeta. Entonces hablan en el grupo, me dicen el flaco. Ahora yo soy el más flaco del grupo, cuando era el gordo. Pero en ese grupo yo nunca me he sentido discriminado. Ha sido, porque es una familia. 440 es una familia realmente. Y Juan Luis, que es mi jefe, más que un jefe es un amigo. O sea, te voy a ser sincero, la persona que me motivó a operarme y que me ayudó a operarme también fue Juan Luis Guerra. Y cuando tenía que usar ropa para un show o algo así, tenían que hacerlo. Por ejemplo, un chaleco, me acuerdo para unos Grammys, hicieron unos chalecos blancos y se pusieron, o sea, como forma de molestar, porque en 440 hay varios gorditos. Y se pusieron a molestar quién era el que había gastado más tela en los chalecos. Y salí ganador yo. Y obviamente a mí, o sea, yo me reí mucho, pero por dentro eso me lastimó. Sí. ¿En algún momento discriminaron a Ernesto por su talla de ropa? ¿Por su contextura? Muchas veces. Hay un caso específico de un artista muy famoso. Necesitaban trompetista y yo audicioné para ellos. Y el director me habló y me dijo, mira, la audición fue muy buena, a mí me encantaría que estuvieras con nosotros, pero la parte visual no le gustó. O sea, te estoy hablando de un show de música. O sea, todo lo que tenía que hacer lo hice bien y los tipos estaban contentísimos conmigo de esa parte, pero al tipo no le gustó cómo te veías. Y eso me ha pasado más de una vez. O sea, ir a alquilar un traje, por ejemplo, para un concierto, que muchas veces nos alquilan unos trajes especiales, ir a alquilarte un traje y que no haya un solo traje en toda la tienda que te quede. A continuación nos vamos a un corte comercial y enseguida tenemos más de Hablemos de Obesidad y Salud. Vamos a un corte, ya regresamos. ¿Cómo interpretar una etiqueta nutricional? Tenga presente que cuando compre un producto light, liviano, reducido, ligero, no necesariamente significa que sea de consumo libre. Algunos productos pueden tener solamente un 25% menos en uno o más de los siguientes componentes:
energía, azúcar, grasa, sodio. Considere siempre que si un alimento empacado o listo para consumo ha sido frito y si tiene en sus ingredientes margarina o aceites hidrogenados, es posible que sea un producto con contenido de grasas trans. Lea etiquetas y gane salud. Estamos de vuelta. Hablemos de obesidad y salud. Algo que me gusta mucho aquí es la participación de los doctores, que incluso entre ellos hablan con otros de sus colegas para poder recomendarnos como un programa bastante serio y que damos información actualizada, información de calidad. Así que vamos a escuchar nuestra entrevista del día con uno de estos doctores que siempre están pendientes y que siempre están anuentes a colaborar con toda la información, con toda la expertise de ellos. La vamos a escuchar. El linfedema es lo que se produce por la incapacidad de los vasos linfáticos y el sistema venoso de llevar todo el líquido, todo el volumen de la sangre de vuelta hacia el corazón para que lo vuelva a recircular. Esto se produce principalmente por un problema físico. Toda la sangre que el corazón expulsa, ¿verdad? Se va por las arterias a todos los sitios del cuerpo, pero toda esa sangre tiene que devolverse. Nosotros andamos de pie la mayor parte del tiempo y el cuerpo tiene que vencer, o sea, tiene que lograr que toda esa sangre que está abajo vuelva a subir por diferentes mecanismos. No es una tarea sencilla en realidad, porque acordate que por gravedad todo lo que sube tiene que bajar. En este caso, todo lo que baja tiene que volver a subir, ¿verdad? Entonces, los mecanismos son muy delicados. Hay desde el sistema venoso, tiene unas tacitas, digámoslo, por decirlo de alguna forma, dentro de la vena donde la sangre sube y no la deja que baje de nuevo. No sé si me explico bien. Claro. Y hay un sistema de presión que ayuda a que esto pase. Como existe con la presión arterial y las resistencias elevadas, también el acúmulo de masa grasa va haciendo que se pierda la capacidad de presión por problemas de presiones, donde sube y se va quedando atrapada. Los linfáticos, que son un tipo de vasitos muy, muy, muy pequeños que recogen el exceso de líquido que va quedando y lo van subiendo también, se van quedando mucho más atrapados y llegan a ser insuficientes. Esto y el problema vascular de insuficiencia venosa que se produce por la obesidad van a hacer que toda esa sangre no suba, que se queda ahí pegada. Y además el otro factor que viene añadido a esto es que la persona con sobrepeso o obesidad, conforme va aumentando más en peso, va moviéndose cada vez menos. Entonces, esta falta de movilidad con este montón de problemas mecánicos, más problemas inflamatorios del sistema venoso, van haciendo que todo el líquido se vaya quedando ahí retenido en las piernas principalmente. Más líquido se nos queda atrapado en el cuerpo, menos líquido que vamos a estar circulando. Entonces, al final, el linfedema, el edema que se produce en la persona con sobrepeso o obesidad, va a terminar siendo esto, ese acúmulo de líquido en las piernas, principalmente en las piernas, ¿verdad? Porque ocurre en muchos lados. La grasa retiene mucha agua, además. Va a generar un problema mecánico real que trae más problema de movilidad, más problema de fragilidad, más problema de piel delicada. No sé si alguna vez has visto a alguien con un problema muy severo de linfedemas, que el líquido traspasa la piel, sale Claro. por las mismas piernas. Es terrible y la persona lo sufre muchísimo. Entonces es un problema muy, muy serio y también muy frecuente. Sí, bueno, quería hacer una acotación a Dime. esta foto que están poniendo, porque son dos linfedemas diferentes. Ahí está el linfedema que es simétrico, bilateral, o sea, en las dos piernas de la persona,
Y esto es generalmente por problemas hidrostáticos, depresión, por la obesidad, el sobrepeso. La otra imagen, que es solo una pierna y se nota la otra pierna completamente normal, generalmente este es otro tipo de linfedema que ocurre usualmente, aquí en Costa Rica es poco frecuente, aunque sí hay casos, por un microorganismo que se deposita en los vasos linfáticos que se llama filaria, esto es una filariasis, y produce la oclusión de los vasos linfáticos y este linfedema solo de una pierna. Entre los más frecuentes hay otras, pero esa es una de las más frecuentes. Pero entonces esa es la diferencia, ¿verdad? Estos son linfedemas diferentes. Ahora, por supuesto que el del microorganismo es prevenible y no contagiándose, pero el otro es mucho más difícil. Hay insuficiencias venosas que no tienen que ver con sobrepeso o obesidad, es simplemente un problema mecánico que se produce en los vasos y es más difícil de prevenir, pero claro que es prevenible cuando es por sobrepeso y obesidad con actividad física, estilos de vida saludables, el exceso de sodio, de nuevo, para que no se retenga agua, mantener un peso adecuado. Generalmente la persona que es solo por sobrepeso o obesidad, claro que es más fácil decirlo que hacerlo, pero bajar de peso, va a solucionar o va a mejorar muchísimo el problema de los edemas. Este, la actividad física es importantísima para tener toda la maquinaria mecánica funcionando adecuadamente. Es cierto que la persona con sobrepeso, obesidad, si se mantiene mucho de pie, se va a congestionar, entonces es mejor poner las piernitas para arriba y todo eso es cierto, pero una dosis bien prescrita de ejercicio físico va a mejorar el tono muscular, va a mejorar el tono venoso, y la circulación sanguínea per se, y va a disminuir mucho el edema, además del dolor que esto provoca, porque eso duele, eso da molestias muy importantes, principalmente por la noche, sensación de malestar, de incomodidad, de intranquilidad y dolor verdadero en las piernas. Entonces, sí, hasta cierto punto es bastante prevenible. El problema es más difícil tratarlo que prevenirlo. Prevenirlo es más sencillo, como siempre, ¿verdad? Ya cuando uno tiene las comorbilidades. Pero sí, José, se puede prevenir la mayoría de los casos. Arturo, me encanta que muchísima gente se viene uniendo a esa comunidad, que de repente alguien lo ha compartido y se suma. Y esa es la idea, seguir creciendo. Acá en Hablemos de Obesidad y Salud, en redes, en comentarios, en toda esa gente que está compartiendo las historias de vida que tanto llaman la atención a la gente. Claro, Adriana, hemos estado notando el incremento de personas que nos está viendo en vivo durante el programa y hasta fuera de Costa Rica también. Fuera de Costa Rica también. Quiero enviarle un saludo a Marco Gajardo, allá en Chile, que él nos escribe todas las semanas, una gran persona, alguien que lidera una organización civil allá en Chile, igual a ALCO. Bueno, le mandamos un gran saludo a Marco Gajardo allá, desde aquí de Costa Rica. Adri, como decías, esto de las historias de vida es de lo que más mueve las fibras de los corazones de las personas que nos acompañan semana a semana. ¿Qué te parece si vamos a ver la historia de esta semana? De una vez, acá en Hablemos de Obesidad y Salud, les presentamos la historia de vida de esta semana. Quiero contarles un poquito de mi historia. Me llamo Glenda, tengo 34 años, tengo obesidad y tengo lipedema. Sé que hacer el video no es la mejor idea, pero la verdad es que he pasado días bastante duros en mi proceso de pérdida de peso. Y quería compartir mi historia porque no sé si hay personas que están atravesando como yo días así. Quiero iniciar por contarles que he tenido obesidad toda mi vida. Desde que nací realmente grande. Mi mamá me contaba que la ropa no me quedaba y que me internaron porque pensaron que era diabética. Entonces toda mi niñez tuvo que ver con dietas, con restricciones, y nací pensando que había un problema conmigo, que la obesidad era un problema que me hacía sentir como que algo había malo conmigo. Entonces, bueno, es importante mencionar que cuando eres obeso nadie nunca va a tomar la decisión por ti para cambiar tu vida. Yo no vengo a romantizar la obesidad y la obesidad es horrible, es horrible. Hola amigos de Hablemos de Obesidad y Salud. Hoy tenemos una invitada pues bastante especial. Hoy me va a acompañar Glenda Salazar en la historia de vida. Ella es la persona que ustedes acaban de ver en un video, en un extracto de video. Ella nos va a contar
el día de hoy un poco más a fondo de todo lo que es su historia, de lo que ha vivido y lo que ha luchado, porque este video que, bueno, vimos un pequeño extracto, pero ella cuenta muchas cosas en ese video. Entonces, hoy les presento a Glenda. Hola Glenda, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta de esta invitación, muy feliz, un poco nerviosa, pero realmente honrada, me siento muy honrada con la invitación y emocionada, emocionada de poder contar por primera vez un poquito todo lo que ha sido este trayecto y este proceso. Gracias. Glenda, cuéntanos un poquito de usted antes de entrar eh, sobre el tema de peso, de obesidad, de todo lo que ha venido aconteciendo en su vida. Bueno, yo tengo 34 años, soy de Alajuelita, soy la menor de 5 hermanas, mis papás viven en Guanacaste, nosotros estamos acá. em, Trabajo para una empresa de telecomunicaciones ya hace 7 años, administrativamente, pero adicional tengo mi emprendimiento de fotografía, 9 años. Esa es como mi pasión, mi proyecto más importante y al cual amo muchísimo. Pero también estudio derecho. Hace 2 años tomé la decisión de estudiar algo más y ya llevamos como un poquito la carrera avanzada, muy bonito. Y bueno, a pesar de que tenía 34 años, quise intentar algo diferente, pensando en un futuro mejor y bueno, tomé el riesgo. Pero esa soy yo, a cortitos, a comentarios cortitos. Muy bien. Glenda, ¿cuándo o desde cuándo recuerda usted que inició el problema del peso? Bueno, la verdad, si tuviera que pensar, em, toda mi vida ha sido parte de, yo te contaba, que desde que nací grande, bastante grande. Mi mamá siempre, de hecho, siempre es algo de lo cual nos reímos bastante porque ella dice, Glenda era grandísima, la ropa no le quedaba. Y bueno, me internaron, el doctor decía que me decían bodoquito y que me internó porque pensaba que venía como diabética y así. Entonces ya venía como especial desde el nacimiento y desde toda mi niñez. Mi mamá creo que siempre intentó ayudarme muchísimo, entonces en mi memoria siempre fueron nutricionistas, íbamos acá, íbamos allá y al otro y aquí y el otro, restricciones de acá, de que no podía comer el otro y el otro. Tuve una niñez bastante tediosa en ese aspecto de la lucha con los alimentos, qué podía comer, qué sí, qué no. Y me acuerdo algo importante que a mis 9 años, por ejemplo, tenía como el cuello aquí como oscuro y mi mamá decía, Glenda, este seguro no se baña bien y todo. Y yo soy asmática y para una emergencia que tuve del asma, el doctor ahí le dijo como, no, señora, su hija tiene resistencia a la insulina, eso se hace y me empezaron a hacer a mis 9 años ya la glicemia, que era para ver cuánto estaban mis niveles de azúcar. Y desde ahí, o sea, desde ahí toda la vida hasta ahora, siempre ha sido parte de. Ujú. Quiere decir que a los 9 años comenzaron a buscarle diabetes a Sí, Glenda, sí, aunque no vivía con diabetes. no. Simplemente por el hecho de ser grande y de tener, digamos, como estas partes oscuras y todos ellos asumieron que era propensa a, pero algo importante es que les puedo decir que mi mamá siempre cuidó mucho de mí, entonces era no jugos en las meriendas, no galletas en las meriendas, no, nosotros nunca tomamos fresco de paquetes porque tenían azúcar, entonces siempre fue como, era propensa a, pero mi alimentación en mi casa, temas de cosas que podríamos pensar que engordan a los niños, no se hacían en casa. No frituras, no nada de chuleta, ni bistec, ni esas cosas. Eso no estaba en el menú, no era permitido, digamos. Hoy en día creo que de las cosas que más me molestan es el bullying en la escuela, porque a pesar de que lo viví, no lo viví demasiado por lo que te comentaba. O sea, vamos a ver, creo que Dios me premió con una personalidad fuerte, como te decía, entonces soy de las personas que no se van a dejar, entonces eh, creería que desde pequeña tuve como inteligencia emocional para manejar ese tipo de personas en donde yo, al final te afecta, sí, sí te afecta, pero yo no te voy a demostrar a ti que me está afectando. Entonces es como, te cuento así, una vez en tercer grado, yo salí y me estaban esperando 5 chicos a la salida.
para pelear conmigo y me acuerdo que fue horrible, pero tampoco me dejé, me tiraron tierra, a uno lo agarré el pelo, a otro, y la adrenalina nos dimos entre todos, ¿verdad? Yo contra todos, pero no me dejé. Ya cuando mi hermana llegó por mí, yo me ataqué a llorar, ya después obviamente el golpe, la adrenalina y todo, pero son cosas en las cuales me tocó vivir. Por ejemplo, creería que en quinto año me agarré con un muchacho también porque la profesora salió y te cuento esto porque son de las cosas que más me acuerdo. Lo demás para mí fue muy insignificante y no marcó parte de mi vida, pero esa vez en quinto grado era un muchacho que efectivamente le hacía bullying a muchas personas y él se metía conmigo, pero yo solía ignorarlo porque lo que te dicen siempre es ignóralos, se van a aburrir, ¿verdad? Y yo me acuerdo que se fue la profesora y él me dijo como algo con respecto a mi familia, gordos, yo no sé qué, y sí me enojé muchísimo, entonces yo le tiré el pupitre. Para no mentirte, me pegó un puñetazo en la cara. Él, este muchacho, y claro, o sea, también se me subió y nos agarramos horrible entre los dos y yo era más alta que él, entonces fue como si fuéramos un hombre contra un hombre, pero producto de eso, ya después él no venía de una familia muy buena y me habían amenazado y que me iban a pegar y yo, Dios, ¿qué hice? Qué miedo, pero después de eso me gané su respeto, o sea, de verdad. Nunca me volvió a tratar mal, nunca volvió a meterse conmigo. Luego éramos como hasta amigos y de ahí a sexto grado fue muy tranquilo. No volví a sufrir bullying, pero sí me acuerdo de que ganarme esa reputación de no te vas a meter conmigo, me la tuve que crear yo. O sea, defendiéndome de esas personas que creen que uno suele ser más vulnerable y creen que pueden aprovecharse de eso. Pero el bullying es algo horrible. Eso lo sufrí más que todo en la escuela, no en el colegio. ¿Se cuestionó en algún momento, Glenda, qué estoy pagando? ¿Por qué soy así? ¿Por qué soy diferente? ¿Por qué me maltratan? ¿Cuestionó Glenda en algún momento eh, su vida? Esas son preguntas sensibles. Y pues sí, la verdad es que a los 12 años entro a una iglesia evangélica y a esa edad me empiezo a dar cuenta que realmente estoy muy rota a esa edad. Y creo que más que cuestionarlo, conozco un poco más de Dios ahí y lo cuestiono con Él, de por qué yo no era igual que los demás o por qué yo era diferente. Y no sabía y no entendía por qué me había tocado vivir cosas que una niña normal no tenía por qué vivir. ¿Te ha deprimido entonces, Glenda, en algún momento? Pues sí, 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 bastante. ¿En qué momento empeora su peso, Glenda? ¿En qué momento comienza a subir de peso? Mi mamá hizo el esfuerzo de meterme a Line, no sé si se acuerdan, aquí en Costa Rica, y pagamos un montón de dinero. Claro. Ella siempre me apoyó y yo logré perder muchísimo peso. Te envolvían como en unas telas y te llenaban de geles y yo estaba realmente, creo que tenía como 16 años, 16 por ahí o 15, no estoy segura de la fecha, pero te eliminaban todo, realmente casi no podías comer nada. En ese entonces, mi mamá se va a Guanacaste, ella vivía acá, y el que cuando mis papás se fueran y yo me quedara sola aquí con una tía y una hermana, emocionalmente fue durísimo para mí. O sea, tenía 17 años, estaba en bachillerato, estaba luchando con mi peso, pero también luchaba con que dependía de una beca, entonces tenía que ver de dónde tenía ingresos porque ocupaba solventarme a mí misma ya desde los 17. Entonces, dejo Line y todo y el peso que había perdido, cuando vuelves a tus hábitos de antes, empiezas a hacer un rebote bastante grande. Entonces, hice un rebote muy feo, muy brusco después del Line y de ahí a la fecha no recuerdo haber nunca podido perder ese peso que aumenté en ese entonces. ¿Cuánto llegó a pesar cuando estaba en el tratamiento de Lyme? Lo menos que he llegado a pensar fueron 90 kilos. Ujú. ¿Y cuál ha sido su máximo peso? Uf, 140 kilos. Ujú. Y fue en esa época, Glenda. No, fue una época de desempleo. em, Antes de tener el trabajo actual que tengo ahorita,
del trabajo que tenía ahí, hubieron 3 años de diferencia, donde me dedicaba, ahí fue donde empezó mi amor por la fotografía y nació mi emprendimiento en esa sequía laboral que no conseguía empleo. Y en esos 3 años, aunque me dedicaba a la foto, creo que Glenda se descuidó mucho ella. Estaba en su casa, tal vez no era su mejor época, tenía el ingreso menor, vivía de un salario, o sea, vivía de lo que hacía de fotos, que a veces había, a veces no, y cuidaba a mi sobrino y mi hermana me daba 70,000 colones por mes, 35,000 iban para la cámara y 35,000 me quedaban para sobrevivir durante el mes. Y creo que me descuidé muchísimo, muchísimo, y te lo juro que una vez estaba, no tenía ni idea de cuánto estaba pesando, y creo que aunque uno sabe que está gordito, no tiene ni idea qué tanto se ha descuidado. Y en Santa Cruz me pesé y dan esos papelitos, y cuando yo vi esa cifra, yo dije, no puede ser posible, o sea, no puede ser posible que yo esté pesando esto, porque en mi mente yo pesaba como 123 kilos, algo así. Y ahí vino a traer como como un balde de agua fría, ¿cierto? Como Glenda, ¿qué estás haciendo? Detente ya, sea lo que sea que estás haciendo, detente, porque estás acabando contigo, digamos. Entonces ahí viene como mi parte de reflexión. Yo he pasado cosas que yo podría contar que yo dije, Dios, esto no le va a pasar a alguien flaco, eso solo me va a pasar a mí. O por ejemplo, entonces, ¿Cómo qué, Glenda? te cuento, o sea, de las que parte lo de este programa, yo quisiera como contar cosas que nos pasan. Solo una vez en mi vida he ido a Zapote, una vez, y creo que andaba una blusa de tirantes y una jacket, y nos íbamos a montar, y ni siquiera me había montado cuando el señor que estaba ahí, el que cuida de eso, me dijo, eso no te va a cerrar, tenés que quitarte tu suéter. Y yo ni siquiera había intentado cerrarlo, o sea, él solo simplemente viéndome. Y yo como, no, pero sí, no, quíteselo, no se puede subir. Para mí, estar a tirantes era lo más vergonzoso del mundo. Y ahí delante de todos me hizo quitarme el suéter para poder montarme. Te juro que nunca más volví a Zapote, no puedo. Y hoy en día, pensar en ir al parque de diversiones y todo me genera una ansiedad por ese recuerdo que ese señor marcó en mí. Y al final me cerraba súper bien, pero él decidió ese día, pues bueno, con su punto de vista, tener un criterio sobre mí y hacerme pasar ese momento que a pesar de todo marcó mucho mi vida, digamos, para siempre. Em, el video creo que lo hice en un momento vulnerable. Creo que al final nunca me imaginé estar contando abiertamente con personas que no conocían cómo me estaba sintiendo. Y venía desde el 2020 luchando contra mi peso y había logrado perder 20 kilos, y con todo lo que me pasó en el trayecto logré recuperar 10, y fui diagnosticada con trombosis, fui anticoagulada, fui en medias de comprensión y fue que pague un montón de cosas. Y cuando me diagnostican con lipedema, la doctora que me ve en ese entonces me dice, Glenda, yo venía ya haciéndome varios estudios para saber por qué no perdía peso y por qué estaba recuperando el peso que perdía, si seguía haciendo ejercicios y comiendo bien. Y ella fue como, esta es la solución, esto es la respuesta del por qué no pierdes peso, Glenda. Te cuento que el lipedema no tiene cura y pues ya no vas a perder peso porque cuesta muchísimo, la grasa que está. Y es una lamentable noticia, pero así está. Y yo creo que fue como ¿cómo? ¿Qué? ¿Verdad? Yo no había escuchado nunca el lipedema y es como, mi mente no entendía cómo una persona que hacía ejercicios, que comía bien, que estaba tomando lo que le decían, que todo, ¿por qué su cuerpo no quería perder peso? ¿Por qué? Porque él no estaba respondiendo. Eso no lo pude entender y me acuerdo que yo fui como, ok, y si hubo un momento en donde decidí rendirme, creo que fue un día y fue ese día. Ese día vine a mi casa y yo estaba como en negro y no procesaba lo que estaba pasando conmigo. Y fue como que me llené de una ira tan grande contra Dios y contra la vida. Porque una cosa es que te digan que eres gorda por comer, gorda por dormir todo el día o gorda por no hacer ejercicio, pero yo estaba haciendo los cambios que todo el mundo me decía. Entonces, ¿por qué la vida no me daba eso que yo pedí? ¿Por qué me lo negaba la vida? Y también le decía a Dios, ¿por qué me lo niegas? ¿Por qué no dejas que mi cuerpo
coopere conmigo y que una persona me dijera que no a lo que yo llevaba luchando toda mi vida, era como no, no es posible. Y bueno, ese día lloré mucho, me desahogué con mi mamá y después empecé a investigar, no me doy por vencida y yo dije, no, tiene que haber una solución para esto, o sea, tiene que haber una explicación para esto. Me rehúso a creer que no voy a lograr bajar de peso y tras de eso te dicen, el lipedema lo empeora la gordura, pero el lipedema no deja perder la gordura, entonces como me voy a morir porque no puedo hacer nada, entonces. Y hasta que encontré el tema de la cirugía, ya mi lipedema en piernas está en categoría 3. Entonces estaba súper frustrada porque hacía ejercicios y no veía cambios y le dije a mi mamá, mami, no sé qué voy a hacer, o sea, ¿qué hago? No puedo con esto, no logro perder peso, estoy desmotivada y había recuperado digamos, había recuperado 7, ya como 3 kilos, ya estaban 10 y yo veía cómo estaba retrocediendo y sentía como que esa Glenda que había dejado atrás estaba volviendo a mí y yo no quería que ella regresara, yo no quería que esa Glenda volviera, esa Glenda yo ya la había enterrado. Y vino lo de la cirugía y llevaba, de hecho, el 8 de febrero, que es hoy, qué coincidencia. Fue mi primer cita con la cirujana para tratar mi lipedema en piernas. Y de ahí empezó otra lucha, otra lucha. ¿Qué fue lo que pasó? Que yo tenía la operación el viernes 16 de enero y voy a entrar al consultorio y me despido de mi hermana y me hacen cambiarme y todo. Y cuando estoy ahí, la doctora sale y me empieza a tantear y ella me dice, Glenda, tenemos que hablar. Te lo juro, José, que cuando ella me dijo eso, yo dije, está todo mal. O sea, ya como que ya lo veía venir y yo dije, ay, era muy bueno para ser real. Y ella me empezó a decir que estaba, o sea, normalmente mi peso normal era 130 y ese día estaba pesando 134,6 y yo decía, no puede ser, yo me pesé hace unos días, yo estaba pesando 130 y me dijo, no, Glenda, estás pesando, tenía un año y medio de pesar 130 y ese día pesé 134,6. Tal vez para las personas que no saben, el lipedema es una acumulación exagerada de grasa, tanto puede ser en piernas o en extremidades inferiores como en las extremidades superiores y dolorosa. No solo la literatura médica habla de que es una acumulación de grasa dolorosa. Entonces, quiere decir que usted puede perder peso, pero posiblemente sus extremidades puedan ganar peso, que es lo que usted nos decía ahora. Hago como bien, hago ejercicio, pero estoy subiendo de peso. Y no es algo que Glenda eh, haya decidido tener o que por malos hábitos lo haya desarrollado. Realmente es algo que ya predisponía. eh, Usted nos decía, nací grande, eh, nací un poquito diferente y posiblemente ya pues venía esa predisposición, pero ¿cómo enfrentarlo, Glenda? Usted me dice, no, no me doy por vencida, ya me puse ropa para ir a hacer para ir a hacer ejercicio. ¿Por qué no darse por vencido, Glenda? No sé si tengo la respuesta para eso, José. Es una cuestión, creo que muy personal. Yo ni siquiera lo puedo explicar. Creo que Dios siempre me ha dado las fuerzas de volverme a levantar, aún en los momentos más críticos de mi vida, en donde yo siento que todo está perdido y así. Es como que quiero más. La verdad es como, y yo lo decía en mi video ese día, mis kilos no definen a Glenda. Ella no es ese peso en esa báscula, ella es más que eso. Y yo quiero que la gente conozca a Glenda, a lo que ella es, lo que ella hace, quién ella puede ser. Y me rehúso a vivir toda la vida cargando con ese peso. O sea, yo quiero luchar contra él, yo quiero demostrarle que yo puedo ser más fuerte que él, yo le voy a demostrar a él que yo puedo ser más fuerte que él. Y yo dije, yo sé que el lipedema no tiene cura, pero tampoco voy a ser esa persona que dice, ok, esto es lo que me tocó y así se va a quedar, porque al final mi vida, como la voy a vivir, lo elijo yo, no lo eligen los demás. Entonces yo elijo vivir mi vida luchando. O sea, prefiero luchar hasta el último día de mi vida
a decir, Glenda un día se conformó con quien era y dejó de luchar, dejó de esforzarse, porque entonces eso no sería lo que yo creo que soy, eso no me representa. ¿Y cómo es Glenda? Bueno, Glenda es así, ella tiene algo en la cabeza y le da y le da y le da porque ella siente que puede lograr las cosas cuando se las dispone. Y claramente es difícil cuando vas caminando y te sale una prueba y otra y otra y otra y usted a veces siento como que tuviera un zapato encima y me quiero hundir y hundir y hundir, pero ahí voy. Tal vez un poco rota, José, tal vez un poco quebrada ahí, pero yo le digo a Dios, Dios, a veces mi hermana me dice porque es inevitable no sentir un poco de enojo con todo lo que me pasa y yo creo mucho en Dios, entonces yo le digo, Dios, estoy enojada ahorita, estoy molesta contigo, pero aquí voy agarrada de ti. Entonces yo siempre me siento como esa hija que no le quiere hablar a su papá, pero que no lo suelta. Y realmente pienso y le digo, aquí voy agarrada de ti, vamos a caminar y que pase lo que tenga que pasar. O sea, pero no va a ser como esa persona que le ora a Dios, pero que tiene sus brazos cruzados esperando que haga un milagro. Yo voy a ser la que va a hacer la que las cosas sucedan, pero por mi esfuerzo, porque me esfuerzo muchísimo por lograrlo. O sea, es como a Dios orando y con el mazo dando también. Yo siento que en mi corazón que sí es posible y siento en mi corazón que sí lo voy a lograr. En algún momento de mi vida, no sé si cerca de mis 30 o a mis 40 o algo así, pero sé que lo voy a lograr. Ujú. Dentro de ese video hubo dos extractos que me llamaron mucho la atención. Eh, y creo que muchas personas que viven con obesidad tal vez lo han sufrido, más que todo mujeres. Y es el que se acerque a alguien, usted habló de un entrenador físico o un entrenador que en lugar de ofrecerle ayuda, pues le hacía otro tipo de insinuaciones. Y de una persona que creo que le brindaba dietas, que al final usted no sabía si era o no era un profesional de la salud. Yo creo que muchas veces la desesperación por querer salir de donde está uno, creo que los que hemos vivido con obesidad, yo que llegué a pesar prácticamente 200 kilos, uno entiende, o sea, uno desea salir lo más pronto posible de ahí, pero uno no tiene la llave para abrir la puerta y yo creo que uno siempre va a buscar una manera, pero por qué le toco este tema, Glenda? Porque hay muchas personas que la están viendo y que se van a identificar con usted y que se identifican con usted y con su historia. Pero cuéntenos un poquitito de esas dos etapas o esas dos partes de su vida eh, que vivió en ese momento. Yo les contaba en el video que ni siquiera tiene sentido para mí que a veces usted quiera ayuda y la gente finja querer ayudarte, pero al final ellos están pensando en sí mismos y no en ti. No todas las personas que están ahí quieren ayudarnos y yo no lo podía entender y yo, o sea, para mí no hay una explicación de cómo no ayudar. Si alguien está pidiendo ayuda, ¿cómo no lo voy a ayudar? Tengo que decir que obviamente creería que una persona que tiene sobrepeso, no todas en general, pero un alto porcentaje, sufre de problemas de autoestima, ¿no? O sea, uno no es el punto de atención de todas las chicas y tiene un perfil más bajo o no tiene esa seguridad que tienen otras mujeres, entonces vives un poquito más cohibida ahí. A veces uno quiere pasar hasta desapercibida, es como entre menos me note mejor, pero yo siempre en temas de amor, estuve bastante sola mucho tiempo y fue como enfocada en otras cosas, pero yo lidié con la idea de que hoy en día todavía a veces me afecta y tengo que confesarlo, no quiero mentir, que es, si no bajo de peso, nadie nunca me va a querer, ¿verdad? Si no bajo de peso, nadie nunca me va a aceptar. Y si no bajo de peso, nunca voy a ser suficiente para un chico, ¿verdad? Crecí con ese pensamiento tan horrible, que creo que está totalmente erróneo, pero creí con eso. Entonces, cuando yo vengo a donde este chico, de este coach, y me acuerdo que él no estaba aquí, él estaba en otra parte,
y entonces era todo virtual. Y lo primero que él hizo que me sacó mucho del lugar fue, tenés que mandarme fotos en ropa interior. Entonces fue como, ¿qué? O sea, ¿por qué? Y él fue como, sí, es que de verdad, de derecho, para ver el proceso. Y yo le dije, mira, qué pena, pero eso no va a pasar. O sea, yo le dije, si quieres, me pongo una licra, me pongo un top, pero eso no va a pasar. Bueno, ¿verdad? Entonces al final él es ese tipo de personas que entonces te quieren como confundir, como, ay, pero es lo correcto para el proceso. Yo al final le mandé como una foto en licra y en una camiseta y creo que los comentarios de él fueron muy buenos y fue como, wow, tenés un cuerpo súper lindo, cuando quedes delgada se te va a ver ese reloj de arena y fue como esos piropos que usted no está acostumbrado a tener, ¿verdad? Como muy a menudo. Y yo me acuerdo que entonces, cuando teníamos esa, más bien, en vez de ser un entrenador ahí, sino se volvió como un coqueteo, y ya yo me sentía un poco nerviosa cuando él me llamaba, o yo ya pensaba, o sea, entonces el enfoque de mi entrenamiento se fue viendo como turbio, como raro. Pero te digo que en un momento en donde yo estoy sola, en donde no acostumbro a tener piropos, en donde no tengo mucho contacto con chicos, pienso que tal vez eso está bien, ¿no? Que es lo normal que pasa. Y en mi ignorancia, en mi baja autoestima, en mi soledad, yo permito que me falte el respeto en ciertas cosas. Hasta que en un momento yo dije, me estoy sintiendo cómoda con él. Él en un momento me propuso como, vamos a vernos, yo voy a ir allá y yo no sé qué, pero yo ya no sentía que era por eso. Hasta que, con todo respeto lo digo, me pasó fotos de él, cosa que yo nunca pedí, cosa que yo no entendía de en qué momento yo había dado un mensaje equivocado de él. Quiero que me ayudes a perder peso. Estoy luchando contra mi peso. El conocimiento que usted tiene es en lo que yo estoy contratando. Y se empezó a sentir muy turbio todo. Y él, en un momento yo le dije, mira, no me estoy sintiendo cómoda con esto, yo no sé qué, y al final él me dejó botada en mi proceso. En el momento que yo dije como, ya no quiero esto, y fue como, se desapareció. Y me sentí tan utilizada, tan avergonzada de mí, de permitir como que él se propasara, digamos, de su profesionalismo, porque uno se siente hasta culpable. Yo pienso, fui yo la que le insinué algo, la que yo, o sea, no sé, pero después fue como, ¿por qué, verdad? Al final yo quería a mi entrenador, o sea, al final yo quería como lo que yo había contratado, eso por ese lado. Y fue una tras otra porque en el momento que yo me estanco en mi peso, me recomiendan ese grupo de muchachas, que había una doctora aquí de Costa Rica que ayudaba a muchas mujeres, y en el grupo había gente de Chile, Argentina, de todo Centroamérica y creo que Latinoamérica también. Y ella, eran reuniones virtuales, puedo decir que nunca le vi la cara. Y no me pregunten y no me juzguen, porque uno está tan desesperado que, que uno cree lo que sea, que uno dice, a mí ella me mandaba a hacer dietas de líquidos, gelatina, sopa, y eso hacía yo por 2 días, o sea, y al final yo solo pensé que sí, que efectivamente ella me estaba ayudando y ella nos cobraba 5.000 colones a cada chica. Háganles de cuentas que era un grupo, no sé, 70 chicas. ¿Cuánto es eso mensualmente? Y según ella con eso donaba a una fundación, entonces al final ella todo lo que hacía era por un bien social. Y usted es como, ay, qué buena, ¿verdad? Qué buena persona. Y para no cansarlos, yo empecé a notar muchos cambios en mí, que estaba cansada todo el tiempo, que tenía dolor de cabeza, empecé a sangrar muchísimo por las encías y yo me levantaba y mi boca sabía sangre y mi pelo se empezó a caer y yo empecé a sentirme como, en vez de mejor, como hacia abajo. Y ella nos daba espacio como 2 días, cada cierto tiempo, para hacer atragones y que coma todo lo que quiera, y lo cual yo decía, eso en serio está bien, ¿verdad? Porque es como darle un mensaje equivocado a mi cuerpo. Y me mandó a tomar psicotrópicos también, y yo le decía, doctora, yo como una vez al día, pero no pierdo peso, entonces ya vamos a seguir. Yo decía, no, aire era lo que me iba a dar ella ya. Hasta que con esa de que les empiezo a contar a mis hermanas que me estoy sintiendo así, ellas empiezan a decir, Glenda, ¿es médico? Y yo, sí, sí es. ¿Cómo sabe usted? Y el código, y para no cansarlos, pues no era médico, estaba usurpando un nombre de una doctora en el colegio de médicos, eh, era una estafadora. Entonces al final hicimos de cuentas que si cobraba 5.000 por persona, 100 personas, pues de ahí, ¿cuánto dinero solía hacer al mes, verdad? Y de eso vivía.
Y al final ella sabía tantos conceptos de proteínas y muchas cosas que yo siempre le creí. Pusimos la denuncia en el colegio de médicos, eso terminó ahí. Yo sí le dije a ella, al final mis hermanas salieron a mi defensa porque te lo juro que cuando usted confía en alguien y yo tenía toda mi fe puesta en ella, cuando esa persona que admiras, que piensas que está ahí, te traiciona de tal punto, emocionalmente te venís abajo. Y yo lloraba otra vez, y lloraba, y mis hermanas como, doctora, la vamos a denunciar, usted al final es un estafado. Y verdad, ellas salieron en mi defensa, pero yo no tenía ni fuerzas para poder defenderme. Eso ha sido lo más loco que ha hecho para la pérdida de peso. Ah, sí, pues sí, eso de los psicotrópicos, yo hablaba en el video que la gente, yo nunca vi como que es el camino fácil, voy a tomar pastillas, ¿verdad? Siempre fue como estoy desesperada, voy a tomar pastillas. Y los psicotrópicos te hacen sentir horrible y tienen efectos secundarios horribles, entonces no es el camino fácil, es el camino desesperado. Y nadie te dice todo lo que implica el sacrificio que es, desde los cambios de humor, las diarreas, los vómitos y el dinero, porque no es nada barato tampoco. Pero yo me di cuenta en algún momento que mi problema, eso fue antes de ser diagnosticada con lipedema, que mi problema no era por la alimentación, porque yo comía bien y comía poco. Y claro, a veces tenía tragones, sí, tampoco voy a fingir que no, porque cuando uno suele estar triste, yo empecé a encontrar un refugio en los alimentos y yo me sentía como abrazada por un pan, o no sé, ¿verdad? Que es como papas fritas y es como si fuera droga para uno. No todo el tiempo, pero sí me daba calidez de vez en cuando solía estar triste. Y creo que sí, fue lo más loco. Hoy en día me estoy inyectando Trulicity y eso es por recomendación de mi médico actual. Ujú. Glenda, de verdad que muchas gracias por todo lo que nos has contado. No sé si todo eso se lo había contado a alguien en algún momento, pero yo sé que hay mucha gente ahí que la está viendo y que se identifica con lo que usted cuenta, con lo que Glenda ha vivido, con la discriminación, con el bullying, con la frustración, con el enojo, con el llanto. Porque para uno no es fácil. Realmente el tema del peso, creo que hay que vivirlo para entenderlo, qué es lo que uno pasa. ¿Algún mensaje que le quiera dejar a quienes la están viendo? Eh, ¿Y por qué le pido un mensaje? Porque yo creo que tiene toda la autoridad para hacerlo. Desde niña, vivir con sobrepeso, pasar por el bullying, con un diagnóstico fuerte de una patología pues incurable, pero que se ha negado a darle el espacio que avance, sino que Glenda se resiste y lucha contra ella. Creo que hay una autoridad moral para poder dar un consejo a quien está ahí, que tal vez la está viendo y que tal vez hoy no tiene esa esperanza y que no sabe por dónde comenzar. ¿Ok? La gente siempre dice que debemos ver el lado bueno de las cosas. Y creo que no siempre es fácil ver el lado bueno de las cosas. Y si ustedes me dijeran, Glenda, qué bueno tiene todo lo que usted está pasando ahorita, pues en algún momento yo dije nada, ¿no? O sea, pero he encontrado cosas buenas en medio de mi proceso. He conocido personas buenas también. Hablo de las malas, pero no tengo el tiempo de mencionar también las personas que me han ayudado, desde mi familia hasta amistades. Pero ¿cuál es el mensaje que les puedo dar hoy? Todo lo que pasamos efectivamente sí nos hace más fuertes y lo que no puede con nosotros nos viene a enseñar algo. El lipedema vino a cambiar mucho mi vida, pero también hoy en día pienso y le he dicho a Dios en mis oraciones, Dios, si este padecimiento puede hacer que Glenda pueda llegar a otras personas y pueda ayudar a otras mujeres que están solas, pues pues si es necesario que yo lo atraviese para ayudar a otros, lo voy a atravesar. Y con la ayuda de Él, viendo el lado positivo, llegué a ti, José, por ejemplo, y hoy tengo una voz que no sé a cuántas personas va a llegar, pero nuestro peso, chicas, no define lo que somos. Nosotros somos más que esos. Y me acuerdo una vez mi hermana que me decía que las personas gorditas es como si viviéramos atrapados en un cuerpo que no nos pertenece.
que si estuviéramos adentro y quisiéramos salir y no lo logramos. Y hablabas del peso que es emocionalmente y todo. Y también quiero mencionar que esa parte en donde dicen, que hoy en día la entiendo, acéptese como son, ámesen, no significa que Glenda es gorda y que ella quiera vivir gorda toda su vida. Significa que Glenda, ama quien es Glenda y lo que ella hace, lo que ella puede ser. Yo me amo y me acepto como soy. Lo que no acepto es mi peso, lo que ella es, digamos, con eso. Entonces, cuando yo me esfuerzo por mí, es por hacerme feliz a mí, porque yo quiero conocer a esa Glenda que está ahí, que sé que puede salir en cualquier momento. No lo hago por los demás, ni siquiera por los chicos o por las chicas que me juzgan o me juzgaron en algún momento. No lo hago para cambiarlos a ellos o callar la boca de esas personas que no creyeron en nosotros. Lo hago por mí, porque lo merezco. Esta es mi vida y yo decido cómo vivirla. Y te decía, José, que decido vivirla así, luchando y marcando esa diferencia, porque en un mundo donde las personas son muy iguales, yo decidí ser diferente. Y eso es algo bueno que rescato hoy en día. Así que ánimo, hacia adelante. Glenda, muchas gracias de verdad por habernos acompañado hoy y habernos dejado esta gran historia. Y este fue el programa Hablemos de Obesidad y Salud del día de hoy. Realmente un gran programa, Adriana. Me encantó. Sí, pero antes de que terminemos, no quiero dejar pasar este momento para saludar a una televidente fiel oyente de nuestro programa, a doña Carolina Caballero. Ella nos está escuchando desde Desamparados, a quien le agradecemos que esté siempre viéndonos y aparte de eso recomendándonos. Nos encanta saber que están ahí pendientes de todos los temas y así como ella también a Lolita que nos está escuchando en Punta Arenas, Lolita Méndez. Así que agradecemos muchísimo su sintonía. Gracias a usted que nos acompañó el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Hablemos de Obesidad y Salud. Que el Señor los bendiga y que tengan una gran semana. Gracias por su sintonía. Esto fue Hablemos de Obesidad y Salud. Te esperamos en nuestro próximo programa con más información.